Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Crónicas Mateadas, el programa donde dos amigos se juntan, hablan un poco de lo que vieron en la semana y novedades de lo que les interesa. En general, yo que soy Freddy, el que guía el programa, traigo cosas de un poco juegos, un poco rol y un poco lo que me venga en gana de lo que estuve viendo en la semana. Y como siempre me acompaña Gonzalo el Distopiano García, gran conocedor de manga y anime y de, la verdad, cómics en general, creo yo, del mundo, porque nos ha traído varias cosas, inclusive nacionales. Sí, Y entre los dos traemos cuando pinta eh, cosillas Marvelitas. por supuesto. De Marvel, bueno, que trae mucho Gonza de DC. Y cuando pinta, bueno, vamos al cine cuando salen esas peliculillas y damos nuestra opinión no solicitada. Ahí voy saludando un poco a Indy, un poco al Cap, me lo confundo un poco. ¿Será el Cap? Sí, Porque Arturo. uno es uno, otro es el otro. Pero bueno, un saludo a Cap y a Indy, que ya están por ahí. Y Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató la semana? Bien, bien, acá andamos triunfando nomás, así como siempre decimos, venimos triunfando, tomando mates, viendo hay un par de cositas. Ahora con los pelos medio Sí, enrevesados por ahí, salvajes. salvajes. Pero bien, bien, todo tranqui. Y para traer uno de los mejores programas que va a empezar con mucho power. Después vamos a bajar un poquito los decibeles porque tenemos un par de cositas, pero después vamos a reventar todo el programa ni hablar. A ver si pasa, ¿no? Pero vamos a... Bueno, excelente. Por acá novedades que pueden llegar a transformarse en, en contenido. Sí que por fin terminamos acá nuestra saga super loca de Hannibal. Ahí está. Pueden miren solo la primera temporada, porque las otras zafan ya me había. Juan y se me había divertido de cómo continuaba la cosa, pero la tercera temporada definitivamente es un final y listo. Claro. Lo que empezamos ahora en un viaje mucho más interesante es Twin Peaks, que se lo estaba contando a Gonzo, una serie que la verdad, mínimo si quieren ver algo raro, se los recomiendo. No es tan raro, pero sí es lo suficiente como para que digas, quiero saber más. Obra de David Lynch que sí me termina interesando bastante. Puede que traiga un poquito de la forma en que hago yo el contenido para el programa, pantallazo de lo que es la obra del señor. Pero por fuera de eso, pero sí en temas del cine, traigo algo de novedad y una micro reseña, no la gran cosa, porque en la semana fuimos a ver Mortal Kombat 2, la peli que Ah, mira. ya está en el cine, ya se puede ver y había un poco de gente, nos cambió un montón. Pero sí que sí salió la peli de... ¿Cuándo salió? Salió el jueves pasado realmente. Ay, nadie dijo nada, ¿eh? Y nadie No, dijo no se nada. habló mucho, ¿eh? No se viene hablando un montón, la verdad, al respecto de la peli. Y no es que haya un montón para decir. Eso si conoces el juego y viste la primera, medio que sabés lo que estás yendo a ver. Y sabés ya de entrada si te va a gustar o no. Claro. Eh, es una peli de acción, posiblemente una más, eso cuando comparado con, por ejemplo, las grandes películas de acción de los últimos tiempos, que yo no las vi todas, pero por ejemplo la de John Wick, creo que la 4 Sí. que hace cosas, es meramente de acción, no tiene mucha trama. La de John Wick y hace cosas interesantes con la puesta en escena, el desarrollo de la acción en sí, sin ser, por lo que recuerdo, excesivamente violenta. Como que, Claro. a ver, se muere un montón de gente, pero no es que explotan en mil pedazos. Tiene buenas coreografías Tiene también. muy buenas coreografías. Y esta está ahí, o sea, es una buena película de acción, no sé si termina siendo icónica Claro. como la de John Wick. No hace cosas tan interesantes a pesar de ser personajes con poderes. Está más interesada la peli en poner un montón de referencias a los juegos, más que nada un mar de referencias. El tema es que eso es lo que yo fui a ver. En lo personal, Claro. em, yo agarré un montón de referencias y me gustaron. Honestamente fui con Melina, que no el personaje de Mortal Kombat, sino mi señora esposa, que esa es Milena. Igual. Pero que fuimos y ella es como si habíamos visto el anterior, te lo resumo así nomás para recordar un poco qué había pasado. Y a ella también le gustó la peli, fue como que fui a ver algo que me entretuvo y ella no agarró ninguna referencia. Claro. Y eso también cabe destacar, y a ella en general no le gustan las películas de acción.
y a esta le gustó. Con eso hagan lo que quieran, ¿no? Pero las actuaciones están muy bien, entendiendo qué es lo que está pasando. Raiden tiene que ser serio y no te hace ningún chiste. Liu Kang es presentado como el mejor ultra artista marcial que te super mega mata. Y está presentado como tal, como es casi como el elegido. Pero curiosamente no es el protagonista. Creo que eso es en parte para no pisar a las pelis de los 90, donde Liu Kang era el protagonista, porque se hicieron muy bien su trabajo. Entonces este sigue siendo el Liu Kang como todos los personajes que conoces, pero como en una... Los que están más reversionados son los que ponen más adelante. Y los que son más de la misma, como bueno, están ahí. Y hay muchos que son bastante... Los que son graciosos porque ya tenían personalidades graciosas. Vuelve Kano, que se había muerto, pero bueno. También está el guiño de que Mortal Kombat es muy Dragon Ball, en el hecho de que de un juego al otro, ¿a quién le importa quién se murió? A nadie. Reviven por arte de magia o porque técnicamente nunca se murieron. Y esta peli hace lo mismo. No me importa que se haya muerto, lo voy a traer porque tengo ganas. Sí. Y tengo mil y una excusas para traerlo, porque siempre hubo que vuelve a la vida, es un zombie, es un cyborg, es un fantasma, es una visión, no importa, vuelve Kano y es un cago de risa. Como ya lo era un poco, y acá lo ponen más, por eso está ahí en el póster. Pero lo principal es que la peli tiene dos protagonistas. La protagonista emocional y la más importante para lo que es la trama es Kitana. Es que se me mezcla con la de Avatar. Y se me pone eso primero. Pero es Kitana, que se me va el nombre a cada rato. Hay un montón de personajes que se llaman muy parecidos. Y obviamente mi cerebro dice la de los abanicos. Pero bueno, es Kitana, termina siendo el foco de la historia. Recordaremos cuando apareció en otras películas, era más la segundona de Liu Kang, digamos, a pesar de ser la princesa. O sea, si está Kitana, también tiene mucho que ver esto con Shao Kahn, ¿no? Que no está en los pósters, pero aparece al toque, ya sabes que es sobre el chabón y tiene coreografía decente con respecto al martillo. A Shao Kahn lo usan un poco mucho, pero al menos está bien usado. Lo que hace, ¿no? Y casi no se saca el casco, entonces queda toda esa apariencia del cuco que está ahí, pero es mucho su historia al respecto de su pueblo que está esclavizado y que quiere pelear contra el otro. Pero si esta es la primera peli que ves, el segundo protagonista es Johnny Cage, que es el que no entiende nada de qué está pasando, y recién lo meten en esto del torneo. Realmente, a pesar de que inclusive pelean Kitana y Johnny, no tienen mucho que ver uno con la historia del otro. Interactúan con varios personajes y el desenlace de la peli tiene que ver con ellos dos, pero no exactamente interactuando. Entonces hace que Johnny puede tener su espacio para hacer sus chistes y sus referencias, inclusive a John Wick, entre otras cosas, mientras que Kitana es el personaje más acción serio. Es como que es, por así decirlo, la Schwarzenegger de esto que está pasando, pero los one-liners se lo dejaron todos a otro. Yo metería chistes con The Voice, tipo El Carnicero, una... Puede ser, puede que los haya, porque por ahí no los vi, pero se enfocaron más en temas del cine. Cuando es un actor que ya está de segunda, por así decirlo. Y está todo muy bien. Lo único que traje, más allá de... A ver, ¿es recomendable la peli? Sí, si sabes lo que está yendo a ver. No tiene trama. Es lo mismo que quejarse de que Mario Galaxy no tiene trama. No tiene trama, no sé qué fuiste a ver, pero esto vas a ver acción y está buena la acción por lo que traje, y espero haber puesto bien el orden de las imágenes porque yo no me acuerdo. Las tres peleas que más me gustaron. No es que hay solo tres peleas que estén buenas, es más, hay un montón de peleas, con Shao Kahn, como dije, pero estas son las que más resalto. Creo que ninguna, excepto la que tengo como ahí arriba, llega a ese nivel de la mayoría de las escenas de acción de John Wick, por así decirlo. A pesar de que son estilos de películas muy diferentes. Esto es, en general es un mano a mano y con poderes y referencias a videojuegos, entonces a veces el movimiento es medio raro porque están haciendo el poder del juego. Y John Wick es tiros, más realista. Pero bueno, entre ellas está, no puedo quitar ahí porque es la pelea final, que como dije involucra un poco a Johnny, un poco involucra a Kitana y un poco involucra a un montón de otros personajes, así... Sin spoilear necesariamente, pero bueno, se desarrolla el torneo Mortal Kombat. No es una peli súper original, se pueden imaginar cómo es el desarrollo. Pero sí se siente como una buena pelea final.
desarrollo del personaje, te ves venir que por ahí puede que sea... En un momento pensás que es otra persona la que va a tener ese duelo final, termina siendo ella. Y realmente se tiene que esforzar para tener ese último duelo y termina con una muy digna fatality de parte de ella. Y es como que la actriz está muy bien y es más el viaje emocional lo que compré. Que todas estas historias emocionales son una excusa para que pasen las peleas, digamos. No es que es como estar mirando Rápido y Furioso y que se te pierde un lagrimón pensando en la familia. Como bueno, no te va a pasar eso, tampoco te va a pasar eso con esta. Pero es una pelea digna. La verdad, un buen cierre para todo. ¿Este es el top 1, digamos? Este es el 3. Ah, el 3. Este es el 3. Obviamente me gusta siempre reservar lo mejorcito para después, pero este es el 3, como para decir, se entiende, como muchas peleas están a ese nivel, pero este es como un, ok, fue una buena culminación y después terminás con los créditos con la canción de Mortal Kombat y decís, la verdad, porque esto es medio lo último que es y eso, la verdad que fue una buena peli de Mortal Kombat. Claro. La otra fue medio estirada, ponerle la anterior, un protagonista que es un personaje nuevo, ni siquiera estaba el torneo. Entonces acá muy en reglas de torneo, muy terminan por excusas mágicas en mapas muy de los juegos. Entonces se siente más, esto fue una pelea de Mortal Kombat y es una pelea final digna Claro. de eso. ¿Ese protagonista vuelve a aparecer en esta? Sí, ¿El anterior? sí, está en el póster y todo. Está acá. Claro, ahí. Evidentemente, podés ver, el póster ya te dice la importancia de los personajes, más o menos. Esconden un poco la importancia de Kitana, que va a ser básicamente la segunda protagonista, pero esto lo están anunciando. Claro. Que Cole, que era el protagonista de la 1, no va a ser tan importante y eso seguramente fue para calmar a las audiencias, digamos. Tampoco lo nerfean, tiene un rol digno, digamos, pero por mucho que tenga un rol digno, ponerle Liu Kang sigue siendo más grosso y sigue estando medio de fondo. Claro. Eso por ese lado. Y la pelea que más me gustó de Shao Kahn tiene mejores momentos, digamos, porque él está involucrado en esta pelea final, pero aparece tanto que es como que querés ver otras cosas. Por otro lado, Johnny Cage, Carlitos Urbano, Carl Urban, fue la razón por la que dije tengo ganas de ver esto en el cine, en vez de esperar a que salga en otro lado. A ver, era la promesa y lo que todos dijeron, che, capaz que está bueno, ¿no? Claro, O sea, porque Mortal Kombat 2 era una peli que yo definitivamente quería ver eventualmente. No tenía un apuro del cine, pero vi el trailer con Carl Urban y dije, ok, es la que va. Y la verdad que estuvo muy bien. Varios hay muchas peleas, digamos, pero el arco más armado, a pesar de que el de Kitana es el más emocional y el que te tomas más en serio, el crecimiento de personaje de Johnny Cage es el mejor armado. claro. Y es el que es contado a través de peleas. Podría spoiler un montón de exactamente cómo es, porque a mí me terminó siendo interesante, pero ya cuando empieza la pelea ves para dónde va. Es una peli bastante obvia en lo que está haciendo, pero obviamente es, por mucho que sepas lo que pasa, bueno, que como mirás si no lo voy a hablar con vos, que consumís un montón de spoilers constantemente y después es como depende de cómo lo desarrollan después. Claro. Entonces en esto es medio parecido, ya empieza y sabes a dónde va. Ponele, sí, bueno, apareció a los 5 minutos y ya lo mandan a una pelea de Mortal Kombat y evidentemente lo tiene que cagar a piñas. Sería raro que se muera, ¿no? Como que sí, no le va a pasar nada, no le van a ni cortar un dedo porque tiene que estar ahí para tener su desarrollo de personaje. Claro. Ahora, la pelea donde acepta su espíritu de pelea, digamos, y esas cosas, es cuando se enfrenta a Baraka. Esta pose de pelea es después de que lo recagaron a piñas y dice, ¿sabes qué? Voy a aceptar el personaje que tengo acá y es como que gana poderes por ponerse los anteojos de sol. Está bien. Que te ponen el tráiler falso ese de la peli, te lo ponen al principio, está muy bien puesto y es como que sí, su persona, su yo ficticio, pelea mejor con anteojos de sol, que no tiene nada de sentido. Claro. Pero básicamente está en un mundo que no tiene sentido, entonces él dice, ya fue, más que pelear, él está actuando. Pero desarrolla ese personaje, se lo cree, también te ponen el cinturón negro en 5 cosas, no para decir. Sí, Sabe sí. pegar patada. El tema es tener confianza en sí mismo y es directamente una pelea comedia donde se gana el respeto de Baraka por
recagarlo a piñas. Pero lo caga a piñas de la misma manera que suceden cosas en sus películas. Entonces no tiene una pija de sentido. Es como que no le va a ganar a nadie peleando así. Este es más su arco del medio y su momento final es cuando realmente pelea bien, por así decirlo. Pero es un momentazo el agarrar a Baraka que está... Hay gente que creo que va a decir se ve mal. Para mí se veía... Usaron mucho efecto práctico con Baraka. Obviamente podés ver el agregado digital. Pero me pareció que estaba muy bien logrado. Y seguro que vos lo ves y decís, realmente está trucho. Pero yo prefería esa truchez a... Es como que en su truchez y que era gracioso, no sé, compré con la visual de lo que estaba pasando. Sí. Y me cae bastante de risa y es una peli que me encanta. Bueno, la peli es una pelea que me encantó y está muy bien lograda en lo que quisieron contar todo el arco del personaje. Y nada, muy inclusive, se me acaba de ocurrir esto, pero muy Usopp en lo que termina siendo. De mentira, de boquear y de pronto tengo que plantearme, pero ¿sabes qué? No, me voy a plantear en serio y que realmente no es solo estrategia, no es solo porque me ayudaron, es porque yo realmente logré hacer esto. Sí, sí. Entonces está muy bien en eso. Pero la mejor, por lejos, opinada por todo el mundo, salimos del cine, me fui a ver con la novia también, éramos 4, y todos medio opinamos lo mismo. Liu Kang contra Zombie Kun Lao, porque el que no se acuerda, Kun Lao se murió en el anterior, pero bueno, te lo recuerda. Está espectacular. Estás en una... La dimensión en la que están peleando es cualquier cosa, es pura coreografía, el estilo del sombrero, el tema de que no está de más. Se están intentando matar más que nada Kun Lao a Liu Kang, porque es Evil Kun Lao. Y cómo te muestra. Es como que lo vienen escondiendo como el chiste de los Simpsons. Tipo, el que está ahí atrás está por hacer algo y lo venís viendo a Liu Kang con su poder de fuego. Estás en cualquier momento te va a hacer algo. Y lo ves lo capo que es uno, lo capo que es el otro. Y la puesta en escena, ahí hay un diseño visual de que siempre tenés que tener en cuenta dónde mierda está el sombrero. Porque no es solo boomerang. Ya te dan a entender el movimiento de mano que hace para... Tipo, evidentemente mágico, ¿no? Pero para llamar el sombrero, así entendés por dónde se va moviendo. No es que simplemente se mueve como él lo quiere mentalmente, pero es para que la audiencia entienda las mecánicas de la pelea. Es toda una coreografía que está muy bien. El fuego de Liu Kang también tiene mucho que ver cómo lo evita el otro personaje. Entonces es un baile que está muy bien hecho. A un punto, y con un final que... No sé si sorpresivo, pero terminó con moño. La peli. También tenía un cierto toque emocional, porque son medio... son cuasi hermanos estos dos personajes, entonces es el dolor de Liu Kang al estar en eso. Pero de por sí, la puesta en escena fue increíble y es por lejos la mejor pelea en lo que establecen. Que sí, no tiene nada que ver con los protagonistas, pero sí, si te gustan los juegos. O sea, a mí me gusta el mito de Liu Kang, es el arquetipo de karateka y me copan las historias sobre artes marciales, entonces lo rebanco a él como concepto de personaje. Sí. Y... Creo que en la primera también había estado, creo una parte chiquita, pero la parte que estaba muy bien, me parece. Y otra cosa también que te voy a decir, que no raro, a lo mejor aparece muy poco, que una de las mejores peleas no sea o Scorpio, o Sub-Zero o alguno de esos. Está entrando en micro spoiler. ¿Por qué? No son spoilers. Porque realmente son peleas que tenés que ver cómo se desarrollan. Pero ya en la anterior, ahí hay un problema con... Hay un problema igual con Scorpion, que yo entiendo la historia y entiendo el pedigrí que tiene el actor que hace de Scorpion, que es un japonés que no me voy a acordar el nombre, pero es el japonés que se presta a las pelis yankees. Pero obviamente se pone la máscara y es un doble a ese punto, pero aún así es como que no, por la ropa que tiene o esas cosas, hay mucho de que no termino de disfrutar los movimientos de Scorpion cuando está peleando comparado con otras personas.
Por ahí es porque mis peleas me gustan con poca ropa. Y chabones musculosos, consideren eso lo que quieran. Pero... La pelea de Jax. Claro. El tema es que cuando puedo, si le veo bien los brazos y no hay cosas colgando, entiendo más lo que está pasando. Y casualmente Jax está en cuero y Claro. se pelea con alguien que tampoco tiene un montón, los que están bola, y entonces se entiende más lo que está pasando. Lo mismo en estos dos. Es como, o sea, un lado tiene un montón de ropa, inclusive un sombrero es importante, pero entendés el movimiento de las cosas. Pero tampoco es queja y ya Scorpion y Sub-Zero se enfrentaron en la anterior y está bastante sí, bien. Sí, por eso. Entonces, a ver, la podemos repetir, pero qué sé yo. El cambio que hacen acá está muy bueno porque aparece Quan Chi, que es los que no saben, es el necromancer que la excusa para revivir un montón de personajes, y a Kun Lao lo trae como Kun Lao, pero malo. A Sub-Zero no lo trae como Sub-Zero. Lo trae como otro ninja, o sea, sigue siendo el ninja, pero lo trae como otro ninja que no es que me estoy haciendo el cute, sino que no me acuerdo el nombre, pero es el del clon. Entonces, ya no tiene poderes de hielo, pero tiene un clon. Y se teletransportan mucho de un lugar a otro. Esto tiene más sentido con este fondo. Que inclusive se ve ahí. Ponele. Que es el ninja negro, digamos. Y entonces son dos. No exactamente contra uno, porque ahí Scorpion no tiene mucho que ver con la trama hasta que no van a donde está él. Básicamente. Y como él se quiere seguir cagando piñas con Sub-Zero. Le chupa un huevo lo demás. Pero como son dos y se van teletransportando por todos lados, los otros personajes también tienen que ir y venir y hacer cosas. Entonces esa pelea que tiene mucho que ver, va desde la mitad hasta avanza hacia lo que es el clímax, el final. Me pareció que estaba bien y al mismo tiempo me pareció que ya había mucha gente. Porque a diferencia de en la 1 que está muy bien, que es como que nadie le puede ganar a Sub-Zero porque es un grosso, llega Scorpion y lo recaga piñas. Esta es una pelea que está más equiparada, pero involucra demasiada gente. No quiere decir que es injusta para con, llamémoslo, Sub-Zero, sino que por cómo lo van desarrollando es como que pasa en diferentes plataformas, por así decirlo. Pero es más un desarrollo de trama que realmente una pelea. Especialmente cuando pensás peleas como en general un uno contra uno. Es difícil seguirle el hilo más o menos qué pasó cuando. Fue una buena escena y fue una escena entretenida, pero no fue exactamente una pelea donde me acuerdo momentos. O sea, me acuerdo los momentos que eran relevantes para la trama, pero no momentos de la acción. Claro. Pero una iconic. Claro. Y con eso seguí las otras cosas. Y tenía suficientes cosas. Para mí, lo que sufre en esta peli es lo mismo. Si haces una peli de X-Men y la historia no tiene nada que ver con Wolverine, lo tenés que poner igual. Porque Popu. Sí. Esta historia podría no haber tenido Scorpion, pero tenía que tener Scorpion, lamentablemente. O sea, lamentablemente en el sentido de que... ¿entiendes? Pero bueno, eso con respecto a mi micro reseña de Mortal Kombat. Espero que se haya entendido que es sí la recomiendo si sabes lo que estás yendo a ver. Y si sabes eso, la verdad es muy entretenida, hasta como peli de acción y punto. Muchas referencias a varias cosas, más allá de lo que yo sabía que iba a estar copado. Vuelvo a resaltar que Kano es un cago de risa. No aparece un montón, pero lo poco que aparece, yo al menos me cagué de risa. Así que eso como final. Termina como, no sé si medio ticiando una 3 o más diciendo... Ajá. Y continuaron sus aventuras. Porque no es que aparece en el fondo el super malo final y dice volveré. Claro. Sino que terminan tipo casi como saltando antes de los créditos. También como otro chiste. Pero si no hacen nunca más otra, la verdad que termina acá porque estaba muy bien. Tal vez en 10 años. Tal vez en 10 años no estaría mal porque... qué sé yo. Mejor que tendría más sentido con lo de Harry Potter. Y pim pam pum, pasamos ya a cosas con muertes que lamentablemente no es de gente que vaya a revivir. El Mortal Kombat real. El Mortal Kombat real, donde la fatality es permanente.
Lamentable pérdida porque falleció Koji Suzuki, que lo comentamos acá cuando hablamos Claro, de anillo. sí, nosotros el año pasado, en Halloween del año pasado, hicimos un especial, todo un episodio hablando sobre toda la obra en general y me basé un poco más en The Ring o El Aro, como se llame. En la Samara. Claro. Y repasamos casi toda la obra y hablamos un poquito del autor, tanto autor literario como después adaptado a cine, a manga y todas sus otras obras. Pero finalmente el 8 de mayo del 2026, del 2026, falleció Koji Suzuki en un hospital de Tokio a los 68 años. Por ahora no se sabe la causa, o sea, la causa de la muerte no se dijo, no se compartió por ningún lado, pero bueno, sí se supo un tiempo después, porque también estas cuestiones sobre muertes célebres de artistas reconocidos y qué sé yo, se mantienen un poco en secreto, se avisa a los familiares, después 1 o 2 semanas después, finalmente se avisa a los medios del fallecimiento de ciertos artistas, en este caso artista multifacético, digamos, literato, pero también con otras cuestiones. Y ya seguramente habrá aparecido acá arriba el episodio donde hablamos de toda la obra para el que le interese, en YouTube, digamos, ¿no? Pero bueno, qué decir, un autor recontra influyente que nos dejó el J-horror, digamos, ¿no? Lo que después a lo largo de todo el mundo internacionalmente se conoció como J-horror, digamos, J-horror, y que fue influyente para un montón de otros autores o otros cineastas de todo el mundo, y que un poquito revolucionó la manera de hacer terror, digamos, ¿no? El terror en el cine un poco acá como que cambió, ¿no? Con toda la cuestión psicológica, con todo el tema oscuro que planteaba The Ring principalmente, ¿no? Después también tiene, por ejemplo, Dark Water, que también es otra historia, Ju-On, igual todas estas cuestiones ahí medias de ese calibre. Pero bueno, eso sería un poquito. Y después se dijo también, para mencionar, que luego de que se haya compartido el fallecimiento, digamos, múltiples figuras del medio estuvieron subiendo posts o comentando algo al respecto, como Haruki Murakami, también un literato también del gremio, que lamentaba la pérdida porque bueno, era un influyente en todos los sentidos, no solo para la literatura, sino para el cine, para la televisión y todo el medio audiovisual que trabaje con el terror, digamos, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, una gran pérdida. Pero bueno, nos queda toda su obra, su literatura y todas las cosas que hizo como para ir a comentar. Y tal vez en octubre estemos hablando un poquito, yo lo puse, de Dark Water, que es una de las pocas cositas que nos quedó ahí dando vuelta. Y algo también un poco voy a traer sobre la cuestión de su obra traída un poco más para la idea de la parodia, ¿no? Después cómo agarraron la obra y la transformaron en otra cosa. Así que voy a estar hablando de eso. Y ahora cambiamos a otra también lamentable pérdida. Por eso dije que en una parte íbamos a estar medio bajones. Sí. Pero bueno, Vibras más bajas. Claro, esta es una pérdida también artística, que toca un poquito, bueno, más o menos la cuestión del manga y el anime, porque en este caso falleció Yuji Ono, que era músico. Era músico y había hecho grandes bandas sonoras para animes clásicos, como por ejemplo Lupin
Third, ¿no? Lupin tercero, Lupin tercero, como quieran decirle. Básicamente hizo casi toda la música y todo el OST, digamos, de las películas, y desde la segunda parte en adelante son logradas y hechas por este músico, digamos, ¿no? Un legendario compositor pianista, más que nada de jazz japonés, digamos, y que falleció a los 84 años. Este sí se sabe un poco la causa de muerte, pero era lo que se dijo es una muerte natural, ya por su edad avanzada, digamos, 84 años, y falleció mucho antes que el anterior, falleció el 4 de mayo de 2026. Pero bueno, también ha dejado mucho arte ahí dando vueltas. Yo puse ahí algunas cositas del autor, un par de discos que son oficiales, de los animes oficiales. Y también otra cosa que tiene este artista, músico, que fue tan icónico, digamos, en lo que hizo con Lupin III, que desde la segunda parte, porque bueno, Lupin III es una obra aparte de clásica, que tiene muchos años, tiene muchas partes, está dividida en muchas partes, y en la mayoría de películas o partes, para decirlo de un modo, de la serie animada, aparecen cameos ¿cómo se llama? Del músico Yuji Ono. Y aparece casi siempre como, acá tengo un poco los roles que hacía, que bueno, aparece a veces como, a ver si lo tengo acá, roles de pianista, músico, porque siempre aparece relacionado con el ámbito nocturno, claro, de bar, de pub, digamos. Entonces aparece a veces como pianista, como músico de club, también como hombre elegante con gafas, a veces como cliente de bares nocturnos, pero bueno, como que tiene más que nada ese aire, ¿no? Que es bastante interesante. También hay otra cuestión que yo estuve viendo, que se estuvo diciendo, o que hay algún análisis un poco más fino en lo que es la obra musical de Yuji Ono, en lo que tiene que ver con la carrera o el recorrido de la serie, y es que dice que a medida que uno lo va escuchando, desde los 70 hasta el 2010, que es más o menos el recorrido que hizo con la serie y las películas, que la música va evolucionando o va alternándose con las músicas tendencias de esa época, ¿no? Entonces hay un par de estudios que dicen que en los 70 mayormente tocaba jazz cool y cuestiones similares a espionaje europeo. En los 80 glamour pop. Después en los 90 hay una cuestión de melancolía noir. Y del 2000 al 2010 ya es como más música nostalgia, pero elegante, ¿no? Hay como bastantes estudios y análisis sobre la música. Yo me sorprendí bastante, ¿no? Sobre la música de este autor, este cantautor, bueno, músico, no sé cómo decirle. Artista, sí. No, claro, no cantaba. Pero también va del jazz, funk, el soul, también samba, tiene bastante variedad en su repertorio. Y también había hecho que yo lo había notado por acá, que no solo trabajó, o sea, este es su trabajo más icónico, digamos, ¿no? Donde más hizo canciones, temas musicales, donde salieron discos oficiales. También hacía OSTs, hacía leitmotiv, ¿no? Cada vez que era Lupin, hacía algo como ganando o teniendo una estrategia buena, ponían su leitmotiv, su canción característica, para decirlo de algún modo,
que ya que vos ya cuando la escuchabas ya sabías que iba a ganar Lupin, digamos, que iba a ganar Lupin en lo que estaba haciendo. Y así con todo, ¿no? Cuando iba a ganar otro personaje ponían su música característica, bueno, lo que es el leitmotiv, digamos, en la música, ¿no? Pero también otras obras que hizo, o sea, que él formó parte de las bandas sonoras OST, puede ser Space Cobra, que también era un anime clásico, una ópera espacial, no sé cómo se dice, que va por ese lado. Y después hizo también participación en Hokuto no Ken, ¿no? El puño de la estrella del norte, donde también hizo bastantes cositas ahí al respecto. Pero bueno, se puede seguir indagando, tiene muchas cosas interesantes, más que nada en la cuestión musical, pero al mismo tiempo era tan estrella y reconocido en el ámbito que hay muchas obras artísticas relacionadas con Yuji Ono, pero que le hacen o que le dedican otros artistas. Por ejemplo, ahí arriba hay un retrato de él tocando el piano, el piano, que se lo dedicó a un artista, ¿no? Que no lo tengo, no tengo el nombre, que lo tenía, pero bueno, no sé dónde andará. La verdad, estar ahí escrito, ¿no? Sí, ahí el que quiera leerlo en japonés lo puede leer. Pero bueno, tiene varias cuestiones ahí del ámbito artístico relacionados a él que son muy interesantes, ¿eh? Así que también las cuestiones de los discos son increíbles y están dando vuelta también muchos, aparte de análisis de su música, muchos edits sobre los momentos épicos de su música o momentos en los que bueno, tiene un montón de cosas interesantes. Así que bueno, eso también partió otro gran artista, en este caso musical, pero hondamente relacionado con el ámbito más que nada del anime, ¿no? Así que bueno, tenemos esa cuestión. Bueno, después de ciertos bajonazos, pero importantes de mencionar, no es que me acuerde mucho que hay en otra imagen, pero sé que un tercer fiambre no había. Vamos a... Delicado. El delicado. A los premios del manga Kodansha, ¿no? Los ganadores, que yo obviamente sé de lo que estoy hablando, pero voy a dejar que lo desarrolle vos. Por supuesto, ya habíamos comentado un poquito al respecto de los premios de manga que existían, hablé un poquito de lo que eran los Tezuka Awards, también había comentado un poquito los Kodansha, los premios Kodansha, y finalmente ahora esta vuelta se celebró este año los 50 aniversarios o los 50 entregas de premios de manga Kodansha, y los ganadores son... como mejor manga, que ya estos, acá hay dos de tres, de los que hemos hablado y hemos dicho en este mismo podcast que estaban nominados, que eran buenos candidatos y ya los había recomendado yo, ¿no? Sí, lo del mono me acuerdo. Claro, tenemos como mejor shonen Gachakuta, ¿no? Ahora voy a repasar un poquito de qué se trataba, qué sé yo, qué es cuánto, para que le interese. Después tenemos como mejor, como manga general, para decirlo de algún modo, así como manga general, Darwin Incident, que era Shigen Darwin, que era el del Omanse, ¿cómo era? Omanse, que era la cuestión del monito. Y después tenemos un ganador, un manga shoujo, también como mejor manga shoujo, que ya está un poco más complicado de decir y pronunciar, pero voy a hacer el intento después, o lo va a pronunciar Freddy mejor. Ah, mira. Mejor shoujo, bueno, Reliving My Life with a Boyfriend Who Doesn't Remember Me. Claro. También conocido como Reviviendo mi vida con un novio que no se acuerda de mí. Claro, una onda así. Pero la estás reviviendo, no es que no se acuerda, que para él no pasó, claro. Querida. Acá hay cuestiones acá. Primeramente, bueno, nada, la importancia de los premios Kodansha en realidad hoy en día, antes, en su época, los premios Kodansha significaba, por ejemplo, ingresar en el radar de algún que otra estudio de animación, de algún que otra
manera de adaptación del cómic, tanto teatral como en un sentido de animación o con otras cuestiones. Hoy en día estos dos ya tienen un anime, el manga Yojo todavía no, pero digamos que no funciona tanto en ese sentido, pero igualmente es interesante que se los galardone de todas maneras con los premios Kodansha. Como que le da un poquito más de visibilidad en ese sentido, o por lo menos le da un poco más de, no sé, de, ¿cómo se dice esto? De verificación me sale, pero no es como que te da más algo, bueno, no sé. Notoriedad. Renombre, sí, una onda así. Sí, que tampoco es tan así, pero bueno, a veces algunos que otros autores les gusta decir que ganaron tal o cuales premios. Y los premios Kodansha son uno de los, no te digo el mejor, pero uno de los más importantes en Japón, digamos. Pero ¿no? ahora hace que te publiquen más cosas. Sí. Puede ser, ¿no? sí. O sea, algo de renombre te tiene que dar ganar Sí. un premio en algún lado. O sea, no te digo, sos una estrella mundial, pero bueno. Nada, sí, sí, o sea, en ese sentido, tal vez para algunas cosas sirve, ¿no? Pero hoy no repercute tanto como sí lo hacía en otros años, ¿no? Del 2010 para atrás, digamos. Y era algo mucho más festejado, celebrado, como que ya le daban mucho más renombre y más vuelo en ese sentido. Y te daban un anime automáticamente. Hoy en día con las plataformas y con un montón o por lo menos la industria que se está autogenerando prácticamente todos los días y salen animaciones que incluso eran canceladas. Hoy en día no es tan así, ¿no? Pero bueno, no importa. El tema es que el que ganó mejor shonen también, y que se dice mucho que son los nuevos shonen, las nuevas generaciones de shonen y toda la bola, es Gachakuta, manga de Kei Urano, una mangaka, bueno, que tiene un legado bastante interesante, pero que fusiona no solo el arte del manga, por supuesto, es un arte interesante, milenario, pero trae también aparejado la cuestión del graffiti dentro de su obra, ¿no? Como que hay, ella hace arte urbano, ella hace grafitis, pero tiene gente dentro de su, digamos, la cuestión que ella hace, su grupo, digamos, de ayudante y qué sé yo, de una persona que se encarga de la parte de graffiti únicamente, ¿no? Y tiene muchas otras cuestiones, tiene mucha cuestión punk, la cuestión de, habla mucho de la marginalidad social o la idea de el mundo del basurero que ya habíamos hablado, ¿no? También lo hemos hablado, este manga se trata sobre dos mundos que están divididos, el mundo que vive allá arriba, que son los celestiales, la gente de arriba y qué sé yo, y todos los desperdicios lo tiran hacia abajo, que es como una especie de basurero interminable, donde no solo viven personas ahí abajo, sino que de la misma basura se generan monstruos o se generan diferentes tipos de personas o de gente que vive de la basura, e incluso o sea, tienen un término que es dotan a los objetos como si fuera el tesoro de cada uno con un poder especial, ¿no? Y más o menos un shonen de pelea medio genérico en ese sentido, o sea, de pelea digo, pero bueno, tiene todas unas cuestiones sociales y unas cuestiones, digamos, un poco políticas que ingresan un poco a la historia y que están bastante bien llevadas. Hoy en día, incluso con más de 100 y algo de capítulos, se sigue sosteniendo bastante bien todo lo que es la construcción de mundo, ¿no? Ya tiene una temporada de animación hecho por Bone Studio. Fue nominada también al anime del año en Crunchyroll Anime Award, que bueno, eso, si hablamos de premios
que están recontra menoscabados. Obviamente los de Crunchyroll Sí. no significan nada, ¿no? Pero se pueden votar, son interesantes. Y tiene una segunda temporada anunciada, pero todavía no se sabe para cuándo. Después tenemos, no sé por qué lo puse en este orden, pero tenemos el mejor shoujo, que ahí bien decía Freddy, llamado Reviviendo mis días en la Academia de Magia con un novio que no me recuerda. Lo de Academia de Magia no lo dice en inglés. ¿Cómo? Sí, no, no, es una... Pero bueno, también hacen magia, chicos. Sí, sí, es como una interpretación genérica del nombre, el título y qué sé yo. Pero tampoco importa mucho, bueno, o sea, tiene que ver con la magia. Esta es una serie de manga adaptado de novelas ligeras, de romance de fantástico, digamos, fantasy, no sé cómo se llama, roman fantasy, una onda así. Que siga a una chica, Oriana, que asiste a una escuela de magia, qué sé yo, quien tras morir, por unas cuestiones ahí de la trama, regresa, y esto, a ver, ganó, pero tiene una trama bastante rara, ¿no? Pero digamos que regresa a cuando ella tenía 7 años, ¿no? O sea, la protagonista, Oriana, una chabona que está viviendo ahí, tiene un novio, de pronto muere y reencarna en su cuerpo de 7 años. Y se da cuenta que ella vuelve con... O sea, ella retrocede en el tiempo, ponele... Claro, entonces en el tiempo no es que. Ok. con sus recuerdos intactos, se acuerda de todo. Pero encuentra a su novio y lo intenta, y su novio no la recuerda, medio que no la conocen a ella, medio que va por ahí la cosa. Y ella intenta que su novio se enamore de ella, ¿no? Pero porque hay una cuestión ahí medio de bucles temporales, medio por ese lado. Pero bueno, a ver, yo no la leo esta novela, o sea, esta historia no la conozco mucho. Estuve viendo un poquito porque me sonaba muy rara la trama, analizando un poquito más o menos de qué iba. Pero todavía me sigue pareciendo media extraña. Pero bueno, acá también se dice que ganó porque mezcla un poco la sensibilidad del shoujo clásico con un tono más oscuro y contemporáneo, ponerle, ¿no? Es como la típica frase media, bueno, mezcla estas cosas, ponerle. Pero no sé si es tan recomendable, pero bueno, ahí está. Una trama media extraña, pero ganó de todas maneras. Y otro todavía más controversial todavía, no sé si más controversial o menos, pero está ahí también medio en ese... Al filo del peligro. En ese abanico ahí medio de lo controversial es Darwin Incident, ¿no? Darwin Shingen. Que bueno, ya lo hemos comentado acá, ya tiene toda una temporada que creo que salió en Prime Video. Que ya habíamos comentado acá que había tenido muchas nominaciones, era multinominado, digamos, ¿no? También tiene un par de premios al respecto. Y no me acuerdo, en 2022 había ganado el manga Taisho, que también es otro premio también importante. Ya no me acuerdo no me acuerdo si lo había ganado como el mejor de todos o qué, pero bueno, había ganado, ya tiene varios premios y nominaciones en su haber. Y se trataba sobre unos humanos que estaban haciendo experimento con animales. Logran hacer un humancé, una mezcla de chimpancé y humano, y un par de terroristas, o sea, un grupo terrorista ambientalista lo sacan, lo muestran, lo sacan ahí al dominio público, digamos, lo muestran y se hace famoso. Y después, a lo largo del tiempo, el humancé empieza a ir a la escuela, empieza a comportarse como un humano adolescente, y eso hay gente que no le gusta y hay gente que sí le gusta. Y también está
la gente que quieren hacer de él, del Lumancé, como un símbolo terrorista, ¿no? Un símbolo terrorista ambientalista, ¿no? Un terrorambientalista, una onda así. Creo que son geoterroristas, ¿no? Geoterrorista, bueno, una onda así, sí. Pero lo que tiene también es que tiene no diría un doble discurso, pero una doble lectura entre lo que vendría a ser una cuestión medio estadounidense, gobierno yanqui estadounidense medio controlador, medio que quieren tener todo bajo control, y obviamente la otra parte que está en contra del imperialismo yanqui, medios terroristas, medio, ¿no? Entonces tiene una cuestión ahí de segundas lecturas, de segundas intenciones, bastante potente. Yo no digo que sea mejor o peor, no digo que sea malo, que no sé qué, pero que por lo menos vos lo ves y te interpela bastante, ¿no? La cuestión que plantea la historia, que plantea tanto el manga como el anime, porque el anime también a veces lo hacen un poco más lavado, pero en este caso todas las cuestiones ahí medias políticas y sociales que plantea están tal cual, ¿no? Así que bueno, ganó como manga general. De todos estos, el que más recomiendo es Gachakuta porque es increíble. Aparte es sucesora, para decirlo de algún modo, de el autor de Fire Punch y de Soul Eater. Sí. Y trae con ella un montón de cosas que en mi opinión tendrían que ser el camino, digamos, ¿no? Para el shonen actual tendría que ir medio por ahí. Así que ese sí recomendadísimo. Los demás se pueden acercar, pueden estar interesantes también, yo no digo que no, pero no le pongo mi sello de calidad 100%, digamos, ¿no? Fíjate lo que ya ganaron por tener estos premios. Aparecieron en Crónica Mateas. Ahí tenés. Ahí tenés, ¿Qué mirá. mejor premio que ese? Así que exposure, papá. Como último aspecto de noticias, más allá de cosas que había que mencionar esta semana, porque después medio que se pone medio estanco, Claro. es que va a haber un anime para Kagurabachi. 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 Por supuesto, este lo traigo un poquito para, como dice Freddy, comentar, porque no hay mucha información, pero como hemos hablado y ya venimos hablando un poquito de cómo viene la mano con la Shonen Jump, con los mangas de la Shonen Jump, este es uno de los que arrancó hace muy poquito en la revista. Tiene bastantes episodios, tiene bastante capítulos, ¿no? Pero digo, de los nuevos, medio nuevitos, y de esa tanda, es uno de los que logró sobrevivir. Tiene buena, en tanto y cuanto hablamos de los rankings de la revista, buena base de fan, o sea, lo votan, digamos, es uno también de los votados. Y en mi opinión bastante prematura, pero se anunció para el año que viene, para abril del 2027, su llegada a la animación, ¿no? Su anime, que va a ser, por ahora se sabe que va a estar animada por estudio Cypic, que estuve investigando y es un estudio bastante reciente, o por lo menos que yo no le conozco las cosas que tiene adaptadas, ¿no? Que tiene hechas. Pero bueno, digamos que este manga tiene algo interesante porque hay mucha gente que le encanta, le gusta. Me parece que tiene cosas muy interesantes. Me parece que supo capitalizar por lo menos el faltante de Kimetsu no Yaiba en la revista, y logra generar buenas clímax y momentos y peleas. Y lo que a mí me parece es que un manga pensado directamente en lo cinematográfico. Ya teníamos, por ejemplo, a Fujimoto, que también tiene un metalenguaje cinematográfico, pero en Fujimoto lo que uno puede entender o lo que uno puede analizar dentro de su obra es que lo cinematográfico entra en las cuestiones más de efecto, o más de lo que él quiere mostrar, medio un sentido meta, de un lenguaje meta, digamos, ¿no? O sea,
dentro de su obra la cuestión cinematográfica se mete, ¿no? Como que se sumerge, los personajes se sumergen dentro de lo que es lo cinematográfico, yendo a salas de cine, hablando de películas, teniendo momentos explosivos, ¿no? En ese sentido, tiene un trabajo medio alevoso y medio metatextual, para decirlo de algún modo. A mí me parece que Kagurabachi no tiene eso, no es ni meta, no tiene un metalenguaje cinematográfico, pero tiene una dinámica y unas maneras de mostrar panel por panel cómo se maneja la acción que lo hacen literalmente pensado para el cine. Yo cuando lo veo estoy viendo que este chabón quiere ser adaptado al anime. Claro. Porque las formas que te muestran los poderes, las formas que te muestran de lo que va pasando, la narrativa que va haciendo, es recontra, no sé, un estilo Kill Bill, por ejemplo, un estilo Kimetsu no Yaiba. O sea, literalmente se trata sobre espadachines, o sobre, sí, samurái espadachines que consiguen espadas con poderes, ¿no? A veces hay una cuestión, es medio raro la historia porque tenés por un lado los hechiceros que pueden hacer magias solo, ahí medio suelto, que tienen poderes ahí medios mágicos, medio sueltos. Pero la cuestión de Kagurabachi es que el padre de este chabón logró hacer que las espadas que él forjó tengan poderes mágicos. O sea, tengan un poder incluso superior a los poderes que tienen solo la gente hechicera, ¿no? Entonces vos, si sos un hechicero y tenés una espada de estas mágicas, los cagás a palo a todos, ¿no? Es como el nivel de poder de toda esta gente está basado en si tienen una espada mágica o no. Claro. O cómo hacen para conseguirla, ¿no? Y a lo largo de la trama, en realidad es un viaje sobre un hijo medio redentor, un hijo que luego que se terminaron todas las guerras quiere recuperar todas las espadas mágicas que hizo su padre y se tiene que batir a duelos con los mejores espadachines y con los mejores chabones más oscuros, más ¿cómo se dice? Traidores de todos, que vos en un momento decís, este se unió uno de los mejores, y a los 2 minutos traición, a los 2 minutos se une, a los 4 minutos aparece otro más raro, más zarpado, más hijo de puta. Es como que tiene cosas muy buenas, pero al mismo tiempo, y lo que a mí me parece que es el contrapeso de esta historia, es que su historia, o la historia base, es muy, no diría política, pero muy hablada, ¿no? Como que tiene muchos momentos en los que están hablando constantemente. Tenés 4 capítulos en los que te dicen, bueno, nos vamos a infiltrar a tal lugar, y están planeando los 4 capítulos cómo infiltrarse, ¿no? Es como, pará. Entonces me parece que en ese sentido una adaptación animada al estilo Jujutsu Kaisen, por ejemplo, con la animación de Kimetsu no Yaiba, le calza como anillo al dedo. O sea, para mí esta serie va a empezar a explotar ahí. Va a ser el próximo Kimetsu no Yaiba cuando tenga el anime. Cuando tenga el anime, vean los 2 o 3. Vamos a ver. Yo digo esto si es que el estudio de animación lo acompaña, ¿no? Si claro, fuera Ufotable, si fuera Mapa, te lo firmo ya y te digo, esta es la próxima joya de la animación. Claro. Es que por otro lado ya lo hemos hablado acá, cuando salió, cuando hicimos la reseña y toda la bola, ¿no? Pero todo para mí tiene el potencial para hacer un Kimetsu no Yaiba próximo, pero hay que ver si la animación lo acompaña, ¿no? Si sale una animación estilo One Punch Man, la última que vimos, o Uzumaki, nos vemos. O sea, sí, hasta acá, dejen acá porque no se sostiene solamente con animados. Con una animación medio mediocre, para mí no se va a sostener tanto, ¿no? Ya no ir a esos extremos, pero por ejemplo, una animación estilo Yosakura Family, que fue medio dentro de lo comuncito, me parece que la historia no tiene claro, lo necesario como para explotar
solo con eso, ¿no? Me parece que tiene que haber acá una buena adaptación de la base, una buena adaptación en un sentido más dinámico de toda la historia y que eso se refleje en una muy buena animación en todos los sentidos. Ya no te digo únicamente que cuando hace el movimiento de la espada aparezcan los pececitos volando que él hace y que sea fantástico como en Kimetsu no Yaiba, pero mínimamente algo que uno pueda decir, bueno, está bastante bien esa escena de pelea en la que usa el poder de la espada, digamos, ¿no? Como que por lo menos resalte por ese lado. Así que bueno, ya está el anuncio, ya el año que viene, a principio del año que viene lo vamos a traer, vamos a comentar un poquito a ver qué está pasando, pero lo quise traer un poquito aparte porque yo creo que tiene cosas muy interesantes y muy potentes para aportar y para que por lo menos le vayamos poniendo el ojo y decir, mira, capaz que tengo ganas de leer un poquito para entrar en la historia antes de que lo adapten o antes de que se vuelva el furor de todo eso. Pero bueno, ahí está, recomendado. Bueno, ahí tenemos una recomendación de una adaptación que se está haciendo. Al menos recomendar vigilarlo, no, a ver cómo evoluciona esto. Pero sí es una buena noticia final para pasar a algo ya muy esperado para los amantes de anime, la temporada de anime que estaremos abarcando alguna selección de lo que se viene, digamos No, de lo que está. de lo que está, perdón, de los animes en este momento, por eso yo estaba diciendo, de los animes de este momento que están ahí ya al toque para ver en sus diversas Al toque rock. plataformas, entre ellos y con lo primero que empezamos, Witch Hat Atelier, que ya estaba, que ya lo habíamos cubierto un poco de lo que se venía con el furor de estos magos con pelo blanco que están en todos lados, como es, robándome ideas. Pero esto ya salió y ¿cómo salió? ¿Qué onda? ¿Esto qué tenemos? Sí, estamos más o menos a mitad de temporadas de esta nueva temporada que habíamos anunciado. Y nada, para ir hablándolo un poquito, para ir diciendo, miren, vayan por acá, no son, digamos, novedades. Yo creo que la mayor parte de la gente que hoy está viendo anime está viendo estos animes, ¿no? Son animes que, por supuesto, están en el top de los mejores de Ahí volvió. Le di una patada al cable, por eso Ahí está, no había salido. confírmenos si volvió. Sí, que tenía que haber vuelto. Y mientras aprovecho para decir, Indy, si lo empezaste, porque lo mencionamos acá, decinos qué te pareció, si tenemos Claro, sí, por supuesto. un testimonio directo. Claro, si están viendo alguno de estos animes, por supuesto que coméntenos ahí, lo vamos charlando. Ahí confirma el cap que Ahí está, perfecto. Pero sí, acá habíamos hablado un poquito, y ya veníamos hablando, como bien dice Freddy, sobre por lo menos cuestiones relacionadas con animes de brujería o anime de hechicerías, como por ejemplo Frieren, también ultra recomendado por estos lados. Y uno que se iba sumando finalmente a la cuestión de la animación era Witch Hat Atelier, el atelier del sombrero de bruja, de brujo, este tallercito. Es interesante todo lo que se plantea. Yo tengo un par de cuestiones, pero que no tiene nada que ver con la calidad que tiene esto, ¿no? Lo que sí voy a decir, por supuesto, es que la animación está muy buena. Es una animación de punta, de buena calidad, una animación que está bastante bien hecha, pero aún así se queda muy por detrás de lo que es la ilustración y el dibujo de la autora, digamos, ¿no? Del manga. El manga es, si esto te parece bellísimo, si te parece hermoso, el manga es por lo menos por 2 o por 3 veces mejor en ese tipo de calidad. Porque yo cuando lo comenté acá,
medio que lo comparaba con los dibujos de Ciruelo, ¿no? La Sí. idea esa de los dibujos con ultra detalles, con la facilidad de crear animales o seres mitológicos, o bueno, ancestrales, o lo que uno quiera decirle, eh, de una manera tan hermosa, tan bella. Me parece que esta autora lo logra en el manga. eh, y bueno, y la animación está muy buena, está traída de una muy buena manera, toda la cuestión visual. Yo ahí estoy, por supuesto, poniendo y seleccionando partes, eh, pero recontra épicas de la situación o momentos en los que vos estás viendo y decís, ah, la pelota, ¿no? Pero hay unas cuestiones increíbles en la animación, pero yo igualmente, para mí, si te gusta esta animación, el manga es increíble. Eso por un lado. Después, bueno, la autora se llama Kamomi Shirahama. eh, y bueno, y este anime, esta adaptación es traída por Back Film, ¿no? Por eh, películas de insectos. Va a tener 13 episodios, eso ya se sabe. Y bueno, la premisa básica es que una niña, Coco, se quiere. Está loca por, digamos, por toda la parte mágica, pero. Bueno, lo vamos a cortar un poquito porque hay un montón de cuestiones ahí en el medio, pero digamos que de golpe porrazo y por una maldición extraña que ella tiene, se empieza a descubrir cómo es el mundo mágico, ¿no? Cuáles son eh, estas condiciones o cómo es que alguien pueda lograr convertirse en una especie de maga, hechicera, una onda así. eh, y qué significa todo eso, ¿no? El tema de eh, tener que planear o tener que practicar círculos mágicos, tener que ver de la noche a la mañana, enfrentarte con seres mágicos y bueno, y ya en un momento contra dragones y todo por el estilo. Eh, es muy interesante y nada, se sumerge todo al mundo mágico en todos los sentidos porque empieza a aprender las jerarquías, qué significa ser un aprendiz de un atelier o de un taller, qué significa lo, las jerarquías de los magos, bueno, y todo eso, ¿no? Muy interesante, yo capaz que lo digo medio político, medio raro, pero es recontra interesante. Vos lo estás viendo y decís, la puta, bueno, lo estás leyendo, iba a decir, ¿no? Pero lo estás viendo y decís, chabón, tremendo, esto es una obra de arte. Eh, pero bueno, tiene ahí cuestiones y secuencias detalladas, incluye 3D, bueno, todo lo que uno sabe. Pero bueno, hasta ahora viene increíblemente bien. Se hizo en las redes sociales. Está este hechicero acá llamado Kid Free o una onda así, eh, que adopta niñas en su atelier y le enseña, bueno, discípulas, le enseña cómo es el mundo de la magia y les enseña toda la cuestión. Y se van viendo varias cosas ahí. De cómo conviven, de cómo hacer magia, de momentos medios, por momentos, slice of life, un poquito, tiene esas cuestiones. Pero bueno, recontra recomendado, ahí no sé si Freddy estuviste leyendo un poquito lo que decía, le daba el laburo. No, no, a ver. No, no está. No está leyendo por ahí, sí está leyendo ahí lo que No, son eso sí. los comentarios. Eso sí que, básicamente tomando la opinión de Indy, pero también para que quede en el video de YouTube, Sí, sí. que sí, una idea que está de acuerdo muchos fans de lo que viene la hora, es lo que comentás, que se ve muy, muy excelente. Sí que, al menos es un trabajo que, no sé si decirlo así, pero que zafa si no sos de leer manga. Sí. Que al menos no es una animación chota, por así decirlo. Por ahí no está a niveles ciruelescos de que es lo que llega al manga. No es un mal manga o un mal anime que te funcione de puente hacia un manga, digamos.
especialmente por el tema artístico, de empezar a leer algo o sea, ir a lo que es los productos japoneses por otro lado, que es un manga, y al menos en este caso sí tenés otra cosa. La historia será la misma, pero tenés muy buen arte para estar viendo. Y el último dato de color que pone Indy, que sí estoy de acuerdo, sería uno muy bueno tener físico, porque es como que ¿qué es lo que quieres tener físico? O algo que te gusta un montón, o algo que al menos tiene un valor artístico de tenerlo ahí. Mínimo, no sé, de fondo de pantalla, ¿viste? Pero ya cada uno tiene sus elecciones. Pero eso, básicamente están de acuerdo en sus observaciones. Sí, otra cosita que también iba a comentar, que no la anoté pero me la acordé, es que tal vez, esto ya es pura especulación, pero cuando uno lo está viendo o cuando uno lo lee, tiene o por lo menos a mí me da la sensación de que es una mangaka o una artista un poco influenciado en lo que viene siendo el cine o, bueno, las cuestiones de Ghibli, ¿no? Porque medio que trabaja un poquito con la idea de, eh, bueno, una estructura media de Ghibli, del tema de una persona que viene que bueno, no digo que sea propia de Ghibli, pero que se ve mucho en su laburo, digo, una persona que viene del mundo cotidiano, común y corriente, y hay un momento claro, divisorio, en el que atraviesa una especie de portal y todo se vuelve maravilloso, mágico, Claro. todo de la noche a la mañana se vuelve todo ahí. Lo que uno diría muy ghiblesco, Claro, así por sí, castellanizarlo. sí, tiene, no tanto bueno, el arte un poquito también, pero no tanto en ese sentido artístico, sino más bien en la estructura, ¿no? También tiene mascotas, ahí yo puse esa mascotita que está ahí, que estoy usando, al costadito es la mascota Ah, de este anime. También tiene bastantes seres extraordinarios o medio mágicos que funcionan y que están bastante buenos. Así me da un poquito la impresión, esto ya es una lectura mía, que tal vez la autora haya sido criada a base de Ghibli, eh, en todo sentido, ¿no? Eh, a pesar de que pues sea reconocible o no, digo, ¿no? Pero me parece que tiene sí, algo de... es un estilo y ya, digamos, pero es uno que está. Y que Sí, no está mal que lo tomen en otros lados, digamos. Que sigue teniendo su propia impronta. Pero sí, es una fórmula que funciona y que, a ver, tampoco hay muchas series en el estilo Ghibli. Hay muchas películas de estudio Ghibli, pero no sé sí. cuánto podés disfrutar en modo anime más extenso porque el estilo del chabón es te quiero contar este mensaje y mañana no me rompa las pelotas. Así que los que quieren consumir en este estilo, creo que Sí, es me parece que ya lo tenés. una buena opción. Claro, una buena opción por ese lado. Pasando a otras cosas, esto ya, pero más que recomendado por varios lados. Y bueno, no solamente el manga, también parece que como cualquier obra tiene un artbook también, pero con todo lo que estamos hablando es un artbook bastante digno. Sí. Bastante digno si te gusta un poquito de lo que estamos hablando por la mano que tiene esta autora. Pero bueno, Akane Banashi es otra cosa que está ahora en esta temporada, que entiendo que era lo de la chabona que tiene una muy buena habilidad para contar historias en Sí. ese estilo muy particularmente tradicional y japonés. ¿No? Por supuesto, Ahí era está. ese, Ahí exactamente, está. estaba esperando que termines, pero sí, sí, era exactamente esa historia. Es un shonen, estamos hablando también de un shonen de la Shonen Jump, cosa que ya en su momento he comentado. Me parece extraordinario que esta historia pueda haber logrado, y logrado con creces, digamos, es uno de los top 3 de la Shonen Jump, tener un lugar dentro de una revista tan que excluye, digamos, que excluye historias, no quiero decir serias, pero historias que no tienen tanto que ver con peleas o que no tiene tanto que ver con cuestiones más tirando para, tampoco es la palabra, pero digamos, para la onda medio infantiloide o adolescentoide, digamos. Esta es todo lo contrario, es una historia que de principio a fin es seria y que va a contrapelo de lo que se plantea la Shonen Jump. Eso desde el vamos, primero y principal.
Se trata, por supuesto, de una chica adolescente que va a la escuela, bueno, vaya y pase, pero que le encanta el rakugo, ¿no? Que es una especie de, yo lo voy a decir rápido y pronto, acá mal y pronto, pero es una forma estilo stand-up, que no lo es, pero estilo stand-up de contar historias, ¿no? Es como en ciertos lugares, bares y qué sé yo, te ponen a una persona que te va contando una historia folclórica clásica. Y hay reversiones, hay un montón de formas de contarlas. Y la idea es más una cuestión teatral, para decirlo de una manera, pero que lo hace una sola persona, ¿no? Una sola persona se pone en la idea de varios roles y te cuenta la historia sentado en una almohadita, ¿no? O sea, aparece la persona, se sienta en un almohadón y hasta ahí y cuenta la historia y se para únicamente cuando termina la historia, digamos, ¿no? Pero bueno, obviamente una historia, digamos, acá Nebanashi es un manga también bellísimo, también tiene una particularidad de que los autores ya habían hecho otras historias, nada que ver con esta, pero que traía con ellos una idea de el arte, un estilo de arte eh, que era particular en cierto sentido y que barajaba ciertos cambios, digamos, ¿no? Acá cuando están en un primer momento la protagonista o la parte normal de la historia, que es la protagonista tratando de seguir haciendo su sueño, ir viendo cómo puede mejorar en la idea del rakugo, es un estilo artístico, y cuando cuenta sus historias cambia un poco el arte, ¿no? De acuerdo a la historia que está contando, a lo mejor es un arte más tradicional y el mangaka lo logra, digamos, ¿no? Como que te muestra ese cambio de la realidad de ella, o sea, de su verosímil, al cambio de la historia o de lo relatado, de manera gráfica, y es increíble en ese sentido. ¿Qué significa acá Nebanashi? Que también lo estuve buscando ahí. Y es nada más y nada menos que las historias de Akane, ¿no? Akane Banashi es como contar, ¿no? Como la idea de contar también tiene que ver con la idea del discurso, de una especie de monólogo, para decirlo de alguna manera, pero tiene más que ver con la idea de narrar algo, ¿no? De las historias, más que nada narradas en un sentido de las culturas orales, para decirlo de un modo, ¿no? Para enmarcarlo en una cuestión un poco más crítica, por decirlo de un modo. Pero bueno, esto es un anime ahora, digamos, de drama, con algunas pequeñas pizcas de comedia, que supuestamente está para estrenarse en Netflix, pero tiene la particularidad de que en realidad lo largaron como en 3 idiomas y gratuitamente en YouTube, ¿no? Esta historia, esta cuestión, esta animación hecha por producido por estudios Zex, que se escribe bastante distinto. Digamos que lo primero que hizo fue largar su historia, largar los capítulos semanalmente por la plataforma de YouTube, ¿no? Por supuesto, en Japón y otras partes del mundo, YouTube funciona de maneras distintas. Claro. Es una plataforma también, como lo que conocemos nosotros como Crunchyroll. Hay bastantes, acá a veces traigo algunos canales de, por ejemplo, de Pokémon o el de One Piece, que largan cosas con respecto a la animación por YouTube, por sus canales oficiales. Pero en este caso decidieron largar la serie semanalmente, capítulo a capítulo, por YouTube, subtitulada. Por supuesto está la versión, o sea, está en japonés, todo lo hablado, pero está subtitulada al inglés, al castellano y creo que al portugués, me parece, no me acuerdo, pues solamente me metí en la de inglés y en la de castellano, digamos, ¿no? Pero se prevé que pueda llegar a Netflix el 17 de mayo, o sea, ya dentro de unos días. Va a tener 12 episodios en total la primera temporada.
Y lo que tenía que decir, bueno, varias cositas. Aparte, bueno, a ver, esto es una serie, uno puede decir, no, pero a mí la verdad no me gusta tanto, no le veo mucho sentido, me parece medio aburrido, me parece que no sé si me va a gustar esto. Yo le digo, si les interesa ver algo de animación o de anime esta temporada, denle una oportunidad porque no es tan serio, no es tan aburrido como parece la premisa. Tiene sus cuestiones ahí épicas de la protagonista intentando buscar una revancha, la protagonista superando sus formas de hacer Rakugo y la misma protagonista intentando superar, yendo a eventos, a lugares, teniendo discípulos, o sea, teniendo maestros, teniendo gente que la va guiando en el tema de las historias, cómo contar las historias, cuáles historias elegir, cuáles son los giros que ella le da, ¿no? Las formas también que tiene ahí un medio que choca un poquito, o sea, choca en un sentido de que está en el límite de lo teatral y la cuestión narrada, ¿no? Es como Claro. casi ya una cuestión teatral completa. Y hay que decir que la producción de la serie está supervisada por el Rakugoka, que es como se le dice a la gente que hace Rakugo, profesional Keiki Hayashiya, que bueno, se llama así. Y que le da la autenticidad o la cuestión de que se represente la idea del Rakugo de una manera lo más fidedigna posible, que sea algo que no solo entretenga, sino que también te muestre lo que es esa cultura, ¿no? Que es una cuestión una cuestión cultural suya, pero que todavía hoy sigue perviviendo y que hay lugares específicos para ir a ver gente haciendo Rakugo, digamos, ¿no? Pero bueno, igualmente también el manga está supervisado también por, no sé si es la misma persona, pero por varias personas que hacen Rakugo, así que por supuesto que está bastante cuidado ese tema, ¿no? El tema cultural, el tema de cómo funciona esto. Y también, bueno, aparte el opening es increíble, no lo anoté, pero ahora me acordé. El opening es increíble, o sea, es un opening muy bueno para esta temporada de anime, uno de los top, de los mejores. Y después también tiene, al final de cada episodio, hay una especie de pequeño especial o pequeño momentito chibi, que por supuesto muchos animes ya lo venían trayendo de épocas inmemoriales, digamos, de los 90 y anterior, que son los personajes en chibi contándote cómo funciona el Rakugo. O sea, te cuentan todas las normas, las reglas, qué se puede hacer, hoy en día dónde se puede asistir a ver este tipo de ceremonias o de cuestiones ahí artísticas. Y bueno, enseña un montón de cosas en ese sentido, ¿no? Así que increíble, o sea, uno de los anime también del momento. Y no tenés que pagar nada, ni Netflix, ni Crunchyroll, nada. Vas a YouTube y lo buscas así, acá en Ebanashi, listo, está ahí todos los episodios en el idioma que quieras. Así que, por supuesto, recomendado. Bueno, es ¿cómo es? Una tremenda publicidad de venir a visitar a Japón, a pesar de que Japón quiere cada vez menos turistas, Sí, pero... todo lo contrario. Pero bueno, interesante, una opción bastante gratis. Es algo quizás que me imagino difícil de recomendar porque el concepto es muy, muy particular, pero qué mejor que verlo gratarola. Claro. Somos muy partidarios en Latinoamérica de piratería por allá, pero cuando es gratis es fácil de acceder. Y qué más fácil que YouTube, todos tenemos cuenta. Por supuesto. Te comes una publicidad ahí por el medio y no pasa nada. Avanzando a otras cosas y ya el último de estas noticias, por lo menos de la imagen de lo que es de los animes de la temporada, al menos los que estamos resaltando, Nippon Sangoku, otro, recuerdo cuando habías hablado de una obra que se llama Japón, Claro. cuando estamos hablando de la obra de cierto señor, esto también tiene que ver con Japón, pero escrito en japonés.
¿Qué onda con esta situación, con estas señoras? ¿Qué está ocurriendo? Señor, son pibes, parecen señoras, pero No son ángulos que los mayormente, fabrican, claro, no hay sé. una sola piba ahí, pero mayormente son pibes jóvenes ahí entre 16, Todo bien, parece maquillado. 18, sí, bueno, O sea. obvio. Bueno, Nippon Sangoku es una... Encima, perdón, desde el ángulo de acá parece que tienen ojos también. Bueno. O sea, rarísimo. Bueno, No sé, mirá, está. sí. Bueno, tienen los uniformes, digamos, de soldados que tienen, porque esta es una historia que tiene que ver un poquito con lo militar, un poquito con las estrategias militares, más que nada literalmente se basa en eso, pero tiene unas cuestiones ahí interesantes que son unas miradas posapocalípticas y medio en un futuro distópico y medio lejano, ¿no? Medio difuso ahí la cuestión. Pero digamos que el nombre, la traducción del nombre vendría a ser como las tres naciones del sol carmesí, ¿no? Es una serie de anime, bueno, ambientada en una especie de post-apocalipsis, en un Japón devastado por guerras nucleares, ¿no? La cuestión de posibles guerras nucleares que sucedieron. Bueno, cuando empieza yo no... Por supuesto hay cosas que no digo para no revelar mucho, digamos, ¿no? Porque hay algunas cosas que son necesarias que te las enteres mientras lo estás viendo, pero cuando ves los primeros episodios o todos los episodios comienzan con un breve recuento de hace 2 años o hace 5 años, hace 20 años sucedió la gran guerra Fallout, digamos, ¿no? La caída de las cuestiones nucleares, misiles y todo, qué sé yo. Se exterminó casi todo lo que era Japón y lograron sobrevivir 3 lugares, o digamos que logró sobrevivir gente, pero nucleadas en 3 reinos, para decirlo de alguna manera, de población japonesa a lo largo del país, ¿no? Y tenés las tres facciones, los 3 reinos, que están en una lucha, ha pasado cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de años. Ahora ellos están inmersos en una lucha interna para ver quién domina o unifica, ¿no? Lo que uno ya habíamos comentado acá, uno ya podría reconocer, ¿no? El Japón de los reinos que fue unificado por Tokugawa y toda la cuestión, ¿no? Quién logra nuevamente unificar Japón, digamos, ¿no? Es como un medio la idea de hacia dónde va esta historia, este universo medio posapocalíptico, y cuál va a ser la meta del protagonista, ¿no? Entonces tenemos a Aoteru Mizumi, que es el chaboncito este que Freddy dice que tiene ahí unas cuestiones, que es el de la portada, por supuesto, que es... no, ese no era. No, para que no me acuerdo dónde está el nombre del pibito. Ah, sí, es ese. Aoteru Mizumi, un joven burócrata, bla 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 bla. Pero bueno, no importa, lo voy a comentar así porque es como es la cosa. Tenés al protagonista, que es un chaboncito ahí medio recluido, y el país quedó medio, digamos, en una cuestión sórdida, digamos. Si uno ve los lugares donde explotaron los reactores nucleares, qué sé yo, bueno, medio parecido, ¿no? Como Claro. lugares inhóspitos donde no podés plantar nada, donde es todo blanco y todo derruido, todo caído, venido a menos. Tenés gente intentando sobrevivir por su lado en lugares en ruinas, y el ejército, tenés los ejércitos, por supuesto, haciendo de la suya, ¿no? Tipo, yendo a lugares ahí medios inhóspitos que no están haciendo nada y ejercer el poder de una manera indiscriminada, ¿no? Entonces agarran gente y le dicen, bueno, a ver vos, los obligan a pagar impuestos de que no tiene la gente y toda la bola. Entonces empiezan a cortar cabeza. Y lo que tiene esta serie es que es bastante más 18, diría uno, ¿no? Porque la violencia y la cuestión, bueno,
hay una exacerbación de la violencia y del poder bastante cruda, digamos, ¿no? Porque literalmente agarran a una familia y la empiezan a degollar uno tras de otro y la cabeza rueda, deja todo como es todo blanco, digamos, deja todo el caminito, sangre, sí. claro, el camino de sangre y que te lo muestran de diferentes ángulos como una cuestión artística, por decir un modo, pero también violenta, también la violencia y todo ahí medio que genera toda una cuestión ahí hiperbolizada, digamos, ¿no? De esas secuencias. Entonces en ese sentido o medio que juega con la idea de gente desamparada o protagonistas muy endebles, y del otro lado los estratos de poder más alto y la gente con armas y que te pueden matar de un segundo a otro, enfrentados y teniendo ahí momentos medios tensos que el protagonista no tiene, digamos que el protagonista es medio endeble, es medio así nomás, pero su mejor arma es la palabra, ¿no? Es el discurso. Y el chabón, entonces, a medida que va avanzando la trama, empieza a generar distintas formas de argumentos o distintos argumentos para ir combatiendo contra cada uno de los, en un primer momento estoy hablando, ¿no? Contra cada uno de los generales o digamos de los escalafones intermedios, para poder cobrar en un primer momento una venganza, pero después en un segundo momento para poder él ingresar en la fuerza militar y poder empezar a plantear una visión, digamos, ¿no? Ya en determinado momento, cuando están haciendo, o sea, cuando ya logra hacer ciertas cosas y se da cuenta que él tiene que mejorar o tiene que ascender en esta cuestión para no morir, va a un lugar donde empiezan a reclutar personas y se encuentra con otro chabón, que este sí viene más, que no tengo el nombre o de anda por ahí, como que otro chabón que es ese que está ahí al lado, que sí tiene más una cuestión estudios militares o una cuestión de que sabe cómo moverse a nivel técnico, a nivel digamos artes marciales. Entonces medio que empiezan a chocar, hacen una especie de rivalidad hasta que se convierten en amigos y tratan de tirar para un solo lado. Y la idea de esta historia, de esta son mangas también, que ya también lo he comentado acá, pero la idea es que es la historia de, supuestamente, esto como te lo venden en un principio, del estratega que logró unificar Japón, ¿no? Digamos que ya te lo venden como te vamos a contar la historia de este chabón que logró hacer tal cosa, y vas viendo cómo va creciendo, cómo va ingeniándosela, vas viendo los planes que tira, las cosas que va contando que no, con quién hace, hay momentos, ahora el anime está en un momento en lo que tiene que tomar partido por diferentes secciones dentro de los militares o de las facciones que hay, y vos vas viendo cómo hace el chabón para que no lo mate, ¿no? Como para ir sobreviviendo y lograr tener argumentos o maneras de combatir mediante la palabra, ¿no? Con otros que son sanguinarios, además no puedo, ¿no? Que vos le ves los ojos inyectados en sangre y putrefacción y vos decís que este hijo de puta lo toca y lo mata, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas ahí, políticas, sociales, de rango de poder, de jerarquías, muy interesante. Y también tiene, por supuesto, una animación de la concha de la lora. Este sí, me parece que si no es superior, rivaliza con el de El Atelier, digamos, ¿no? Porque tiene una animación que yo no diría que es rotoscopía, pero se parece bastante, ¿no? Es como una especie ahí media de cuestión de animación que vos la ves y decís, che, ¿por qué es tan bueno esto, no? Esto traído por Estudio Kafka. Pero bueno, no quiero comentar que esto sea mucho político, mucho social, porque van a decir, nada, esto no es para mí. Pero hay que ver el primer episodio y
te caes de ojete porque es una animación zarpada en todos los sentidos. La historia te va llevando y vos vas viendo, che, esto cómo lo va a resolver, ¿no? Te deja siempre en cliffhanger de decir, che, y ahora que, bueno, ahora la guerra, y ahora esto, y ahora vienen los otros, invaden aquello, ¿no? Y ahora se prende fuego, ahora hay una revuelta, ¿no? En cada momento hay algo que decís, chabón, necesito saber qué va a pasar. Así que bueno, ese A imperdible. ver, definitivamente una buena calidad y se entiende que está recomendadísimo. Sí que creo yo que si te interesa... Tiene violencia. Claro, si te interesa cero las tramas políticas, pero cero. Bueno, Y que, bueno, son un tipo de trama, todas las tramas tienen política, pero bueno, si ese te interesa cero y sos por ahí un poco sensible a un exceso de violencia, sí. es como es una señal de que no sé si es para todo el mundo. Nada es para todo el mundo, digamos, Sí. pero sí que es al menos probarlo. Sí. O sea, por ejemplo, si va por lo que vos decías, si es por la vertiente de la política, es de todas formas habría que dar una oportunidad, Claro. si te gusta el anime y esas cosas, pero sí que, y eso no se nota en las imágenes, que es muy crudo en su violencia, Claro, es eso no se para nota. tenerlo en cuenta, porque si es no sé si es algo para tener de fondo mientras estás comiendo, por así decirlo. No, eso no. Y es crudo, porque no, o sea, todo. Animales, niños, Y no le haces con mujer, nada. todo, masacre a más no poder y en primer plano, eso sí. Y también nos dije, está, eso es lo único malo, está en Prime Video nomás. Así que bueno. Pero bueno. Y como última de las cositas de anime, algo que ya abarcamos bastante Amigazo. anteriormente, Dorohedoro, su segunda temporada, que te corta el rostro aparentemente. Sí, bueno, esos son imágenes del opening. Increíble, amigos. Yo no sé cómo. Pues vengo recomendando todo hasta ahora. Para mí es un top de todo lo bueno de la temporada. Y Dorohedoro podría estar tranquilamente más arriba o tranquilamente. Porque son todas buenas. Dorohedoro, segunda temporada, después de. No sé si lo puse, pero creo que 5 o 6 años, un poco más. Volvió a Netflix de la mano de Mapa. El tema con Dorohedoro que había hace un tiempo que no lo estaban haciendo, que lo habían anunciado pero hacía tiempo que no había información al respecto, era porque Mapa tenía un montón de otros animes Claro. en estudios divididos como Shigokuraku, Shingeki no Kyojin, no me acuerdo, Jujutsu Kaisen no me acuerdo si era de Mapa, No me acuerdo. pero tenía varios ahí en simultáneo incluso, entonces no le podía dar mucha cabida a Dorohedoro, por más de que Dorohedoro es una obra maestra de Hayashida, de una mangaka también increíble, eh, y que es verdad que la primera temporada no había tenido el suficiente punch como para sacarla al toque, ¿no? Como que había tenido cuestiones, la animación de la primera temporada era media tosca en un primer momento, se maneja esta historia un poco con un CGI medio raro. Acá, esta segunda temporada, el CGI está mejorado, por supuesto, no se, casi ni se nota. eh, Todo lo malo que se notaba en la primera temporada, digo, que tampoco era mucho, yo veía la primera temporada y me parece que estaba bastante bien para las cuestiones de la época, ¿no? Del momento en que salió y todo. Hoy capaz no se ve tan linda como uno recordaba, pero aún así es una historia muy interesante en todos los sentidos. Eh, Está, bueno, producida por Mapa, distribuida por Netflix y Crunchyroll también. Esta nueva entrega tiene 11 episodios, mucho menos que las anteriores. Que bueno, obviamente continúa la historia de Caimán y Nikaido, que eran estos chaboncitos que ahora voy a comentar un poquito de eso. Y bueno, el opening no importa. Pero bueno, la historia en sí, como para si alguien no la recuerda o capaz que se la cuento y dice, bueno, a ver, me interesa, era que ya en la primera temporada lo que sucedía, estaba metidos en un universo, en un mundo donde también, bastante parecido a Gachakuta, digamos, hay un mundo de hechiceros y un mundo
común, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ese mundo común está todo derruido, todo destruido, hecho mierda, porque los hechiceros vienen de su mundo al mundo común a probar magias, ¿no? Utilizan a los humanos como Sí. conejillo de indias, y las magias de esos hechiceros no son magias, no sé, bola de fuego. Son magias que, por ejemplo, te convierten en hongos. O magia que, por ejemplo, te dividen en dos y y tus dos pedazos hacen una personalidad nueva, ¿no? O sea, te dividen en dos y son dos vos, ¿no? Y van ahí por la vida. Y los dejan, ¿no? En todos los experimentos hay un episodio de zombies, que viene un mago o un hechicero, les hace magia a los humanos y los convierte todo en zombies y se va, ¿no? No les importa. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, ese mundo de los humanos se fue convirtiendo en un mundo de desperdicio, de gente que no sirve para nada, como un basurero, digamos, y se lo llamaba Hole, ¿no? El mundo de Hole, el agujero, digamos. Y hay una trama que no se ve tanto en la primera se la menciona en la primera temporada y en la segunda un poquito, pero que al final tiene una cuestión superlativa en lo que es la trama general o en la trama core, digamos, de la historia. Es que a veces cuando llueve en Howl cae una lluvia ácida que es toda negra, ¿no? Es como una lluvia negra que hace mierda todo, ¿no? Que es como que te mata, o hay gente que se transforma, se muta. Hay un montón de cosas al respecto con la lluvia negra que nadie sabe qué pasa, pero se sabe que la hicieron los brujos o los hechiceros, y que todo lo que sucede ahí está todo influenciado por los hechiceros. Y el protagonista, que acá se lo llama Caimán porque perdió la memoria, pero tiene la cara de un cocodrilo, de un caimán, y le dicen, bueno, vos sos Caimán. Tiene una particularidad que está buscando su memoria, enfrentándose a los hechiceros, con la particularidad de que agarra a todos los hechiceros, se lo mete a la boca, y dentro de él hay una persona que le dice si eso no es. No le dice, no, este no es. Y lo lanza, ¿no? Lo mata. Casi siempre matan a los hechiceros. La trama empieza a mostrarte otro tipo de personajes, que son los personajes. Bueno, está Nikaido, que es la ayudante de Caimán, y que en un primer momento está ahí con él, y qué sé yo qué cuento. Que le da guiosas y toda la bola. Es como la parejita que lo ayuda a matar hechiceros y ver si encuentran al que le convirtió en cocodrilo en la cara. Después la trama te muestra el otro lado, los hechiceros, y te muestra el hechicero, uno de los hechiceros más poderosos, llamado En, que maneja toda su familia, y te va mostrando, bueno, hechiceros que tratan de manejar el mundo de los hechiceros con algunas que otras, digamos, reglas, pero son todas particularidades, son todas reglas así como medias bizarras, que dice, bueno, el día de comerse, o el día de que se comen los hongos, o el día del hongo, ponele, y es todo un día en el que se celebra el hongo. ¿Por qué? Porque En, que es el medio el supremo, el rey de ahí, su magia lo que hace es convertir todo en hongo, ¿no? O sea, tira un humo. Los poderes o las hechicerías en este mundo es por un humo que sale de la boca de los hechiceros, ¿no? Entonces ese humo hace alguna que otra cuestión. Y después, cuando vos vas ingresando en el mundo de los hechiceros, te das cuenta que existen hechiceros con poderes y son resarpados, personas que tienen el órgano, porque los hechiceros tienen un órgano acá cerca de la garganta, que es el que se encarga de hacer el polvito para sacar el humo. Sí. Pero hay gente que no lo tiene desarrollado, ¿no? Entonces empiezan a nacer personas en el mundo de los hechiceros que son medio parecidos a los humanos, pero con la probabilidad de poder en su momento poder lograr desarrollar este órgano para sacar el humo. Y estas personas aparecen un grupo de estas personas que no pueden sacar este polvo de su boca, que se llaman los Ojos en Cruz, ¿no? Que es una banda de mercenarios o una especie de terrorista, no, pero mercenarios, un grupo, una asociación de navajeros, porque mayormente usan navaja,
y cuchillos y cosas cortantes que asesinan también a los brujos, a los hechiceros, y le sacan el polvo que producen para... Es como una especie de cosita así, media droga, que ellos lo usan para producir su propio... O sea, ellos se toman ese polvo y pueden producir su propia magia o su propia hechicería, ¿no? Entonces están los hechiceros por un lado y los mercenarios ojos en cruz que matan hechiceros para poder hacer hechizos ellos. Claro. Por medio de unas bolsitas con ese coso. Y después tenés todavía más enigmático todavía y más zarpado en todo su sentido a los demonios. Que los demonios son el eslabón más alto de todos, que son los que gobiernan por encima de los hechiceros. Y ni tan rara la trama que tengo que preguntar, no es que usan monios, son... Demonios, que algunos pueden usar monio. Claro. Pero son demonios que en esta segunda temporada se descubre el mecanismo de cómo nacen los demonios, ¿no? Porque no es que son demonios en sí, sino que van a una escuela, los hechiceros van a una escuela, le dan una especie de diploma o algo que lo certifica, y después le dan un cuerpo de demonio y lo meten dentro del cuerpo de demonio. Pero yo te lo explico así, parece normal, pero en realidad es totalmente asqueroso, porque después para sacarlo los parten al medio. Bueno, o sea, el tema de los chinchulines acá es gratuito, ¿no? O sea, ahí nomás en las imágenes te das cuenta que toda la historia se basa en que va a haber, para decirlo de un modo, porque tampoco es tan así, pero hay, digamos, una body horror diría, pero más que nada es como que te muestran, te enseñan los intestinos, los chinchulines, los cerebros, como que están expuestos, ¿no? Como que hay mucha exposición gratuita de partes del cuerpo, y mismo esta segunda temporada se encargó de decirlo en el propio opening. El propio opening te muestra, creo que no hay ni un intestino que se olvide, ¿no? Te muestran todos los intestinos, todos los órganos, todos los todo lo que claro, es como unos rayos ahí medio raros que te muestran todo partidos al medio de todas las maneras posibles. Y hay veces que eso sí parece medio gore, pero otras veces vos lo ves y parece ya con el tiempo vos decís, nada, bueno, esto es... O sea, se meten, a veces se le sale el cerebro y se lo vuelven a meter para adentro, se salen las cosas y se lo vuelven a meter y se cosen así nomás. Es como un verosímil ahí medio que eso sucede en ese mundo, ¿no? Como claro, que es posible. Y después obviamente tenés los magos que pueden revivir personas, los magos que pueden devolver el cuerpo pero no el alma, los magos que devuelven el alma y lo devuelven a otro cuerpo. Y entonces ahí se empieza a engarzar toda la trama de qué pasaba con Caimán. Porque a medida que te van comentando la construcción de dos mundos totalmente en ruinas, descuajeringados, como que son bizarros y una cuestión de el cuerpo humana pornográfica. No hay pornografía, pero digo, toda una cuestión muy así visceral de la cosa. El corazón central de todo, la trama central de todo es la cuestión de qué pasa con Caimán, ¿no? ¿Quién es Caimán? ¿Por qué se convirtió en eso? Y a medida que va avanzando la historia, Caimán ya en esta segunda temporada logran, o por lo menos el espectador, logra entender qué pasa con él, ¿no? ¿Cuál fue la cuestión que lo convirtió en eso? Pero cuando conocen eso... aparecen dos entes nuevos, para decirlo de un modo, que son todavía más enigmáticos, ¿no? Entonces todavía la trama peor en un sentido que se vuelve más enrevesada, y todavía peor que nos damos cuenta de la verdadera identidad de Nikaido, ¿no? Que era la chica que estaba con Caimán en un principio, que parecía humana. De pronto era, no sé, un ente supremo, digamos. No es tan así, pero para no ir al punto del spoiler. Puede que involucre un poco de humo. Que bueno, tiene de todo, ¿no? Pero digamos que lo interesante de esto, de la historia, de cómo se va tejiendo la trama y toda la bola, es la narrativa que va llevando, ¿no? Que vos en un momento decís, che, pero ¿qué pasó con tal personaje? Pumba, te muestran ese personaje. O pumba, hay como mucho desarrollo de los
de todos los personajes y vos entendés qué hace cada uno de los personajes, para qué están ahí, qué te cuenta cada uno, y también entendés el viaje de Caimán, después entendés por qué era tan importante la familia En, ¿no? Entonces como que todo el rompecabezas se va visualizando ya a medida que avanza la trama. Si bien hay nuevas piezas y hay nuevas cosas y hay qué sé yo, medio que vas entendiendo un poquito para dónde va la historia, ¿no? A mí me parece, como anime está bien, pero como manga es una obra de arte, ¿no? Bien. En un sentido, porque tiene sus particularidades, no es bello como el del Atelier. Tiene otro tipo de belleza, es muy particular, es como muy sucio en ese sentido, es como que vos ves los paneles del manga y ves muchos detalles, todo uno encima del otro, y cosas, construcciones ahí, así como si fuera los bajos mundos, o se meten Sí. adentro de una carnicería y de pronto te das cuenta que esa carnicería es toda una ciudad carnicería, ¿no? Entonces vos te das cuenta y toda esa superposición de cosas en ruinas y cosas feas. Bueno, uno de los personajes secundarios es una cucaracha gigante, ¿no? Es una cucaracha grande que se llama Johnson y lo único que dice es Johnson. Es épico, boludo, en todos los sentidos, es bizarro, tiene humor, es misterioso, tiene cliffhanger uno detrás del otro, tiene de todo. Dorohedoro es una joya en todos los sentidos posibles. Obviamente es una obra de culto, no es muy conocido en ese sentido en todo el... o sea, si sos de escarbar mucho por las cuestiones de manga y anime, lo vas a encontrar seguramente, pero es una obra que mucho tiempo estuvo oculta, que solamente muy poca gente la leía o la conocía. Y Hayashida Q, que se llama la mangaka, hoy en día tiene otra historia, aparte de tiene un par de one shot aparte que están muy buenos también. Hoy en día tiene una historia llamada Die Dark, que también es muy parecido a lo que fue Dorohedoro, ¿no? Así que bueno, eso sería más que nada por lo menos mi top de animes de esta temporada. Dejé un par de lado porque no los considero tan importantes. Tal vez el próximo podcast, la próxima episodio, traiga algunos algún que otro, que igualmente estoy viendo otros, pero parece que estos son digamos los más importantes, los más interesantes, y que tienen muchas maneras o muchas cuestiones copadas para conversar, digo, ¿no? Hay otros que están buenos, pero bueno, no tiene mucho para decir, bueno, esta es la historia y listo. Pero me parece que estos que sí seleccioné acá tienen de todo un poquito, no son el típico shonen de pelea, sino que tienen otras cuestiones culturales, políticas, sociales, mucho más interesantes, o construcción de mundo también muy interesante. Entonces me parece que de lo que hay esta temporada, esto para mí es el top, es lo mejor de lo mejor. Y obviamente les digo, pónganse a ver estos, ¿no? Un día, un domingo, un sábado decís, che, ¿qué puedo ver? Bueno, acá tenés una lista de un par de animes de rechupete, digamos, ¿no? Que no te va a dejar indiferente, por lo menos. A lo mejor no te gustan, pero bueno. Claro, definitivamente vas a tener una opinión, así que eso es espectacular y diferentes, la verdad. Es que no... Definitivamente te pueden gustar todos porque son todos de muy alta calidad, pero si no te gusta lo de lo político con los chinchulines, bueno, ahí tenés lo de Atelier, ¿viste? Si querés algo más conceptual, que tenés Dorohedoro y Sarasa la Parasa. Sí, creo que cortamos acá, el otro encima va a tener más sentido en otro momento, porque se entran cosas ya por fuera de lo que es la temporada de anime y los mangas y de eso. Así que nada, gente, como siempre un placer el traerles el programa, esta vez un poco de contenido de los dos y algo bastante más actual, no solo la temporada y las noticias, y que es una peli así que muy de notición, y veremos lo que vamos sacando. Lo dejamos con lo que son las redes, gracias a Capi y Aili por pasar y tener su feedback y su ayuda durante el programa. Y hasta la semana que viene. Así es, nos pueden ir a buscar a @Matías en Twitter o X. Ahí estamos, por supuesto, compartiendo horarios cuando prendemos y, por supuesto, bastantes contenidos que vamos a comentar acá.
Y si no, nos pueden encontrar en nuestras plataformas de confianza, que son Spotify, solamente modo audio, pero que también pueden dejar un comentario ahí. En Crónicas Mateadas, por supuesto, en YouTube. Nos pueden encontrar ahí todos los programas subidos, grabados, seleccionados, todo en unas carpetitas repiolas. Y pueden dejar su like, sus comentarios, compartirlos y todo eso. O si no, venir los jueves, más que nada, a Twitch, que nos encuentran como Crónicas Mateadas. Y pueden venir a ser parte de la grabación, ahí como bien decía Freddy que hacía Indy y el Cap. Y nada, nos buscan acá, hablamos, charlamos y nos divertimos juntos con el manga y el anime. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima. Adiós, gente. Gracias. Hasta la próxima.